Yo creo que la evolución de los antibióticos, hablamos ahora, bueno, de los antimicrobianos en general, da la impresión de que estamos hablando de unas sustancias, pues por así decirlo, que llevan todo el mundo, toda la vida, pero no es así. Realmente no llevan apenas apenas medio siglo, un poco más, utilizándose. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que esa utilización hay que controlarla, porque efectivamente están produciendo resistencias a este tipo de sustancias, que además, como compartimos el mismo mundo, el mismo medio ambiente, nos están viniendo o estamos en contacto con animales que nos están generando, y nosotros mismos bacterias multiresistentes a este tipo de sustancias, entonces al final nos generan un montón de problemas. El tiempo nos está enseñando que lo que hay que hacer es utilizarlos de una manera responsable. Tampoco hay que demonizar, hay que utilizarlos porque efectivamente tienen su interés, pero lo que no se puede es mal utilizarlos. Es un poco, yo creo que el mensaje que debemos de tener, ni demonizar una sustancia, ni en un momento determinado utilizarla de manera frívola. Lo que hay que hacer es tener un control estricto, porque es una herramienta más que la tenemos que tener reservada para cuando realmente es importante.